Dentro de la solapa Global Switches, dentro de esta solapita que ustedes tienen acá, tienen una parte que hace referencia a la iluminación. Acá tenemos si tenemos activas o no las luces, si queremos ver o no las luces que están ocultas, si queremos activar una luz por defecto, ¿sí? Poner una luz por defecto, si queremos ver las sombras, y si queremos ver solamente renderizado el GI, solamente la iluminación indirecta, o sea, no ver la luz directa. ¿Sí? Este botón sirve para eso, para no ver la luz directa y ver solamente la luz indirecta. Si yo tildo, por ejemplo, solamente GI, tengo el sol activado, todo activado, y hacemos un render, como ven en la escena, lo que tengo ahora, no tengo más la luz directa y lo único que tengo es la luz producida por el cielo. ¿Se acuerdan? En el video anterior hablamos un poco de este tema. No quiero volver a tocarlo, pero tengo la luz que me produce el cielo. No tengo luz solar, no está el sol impactando la caja y creando una sombra. ¿Ok? Es luz indirecta, ¿sí? O rebotes de luz. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Eso hace este botón. Si yo lo quito, vuelvo a tener el sol, pero si se fijan, yo acá tengo tildado shadow y yo tengo sombras, ¿no? Como ven ahí, hay sombras. Pero si yo saco shadow, uno interpretaría que estas sombras van a dejar de existir. Yo quito el tilde, entonces le estoy diciendo no me muestre sombras. Bien, yo lanzo el render y como ven yo sigo teniendo las sombras. Y es que este valor no sobrescribe, o sea, no pisa el valor que tiene el sol dentro de Environment. Este valor tiene que ver con todas estas luces que están acá. Si yo le digo que no quiero sombras, estas luces que están acá, cuando yo las utilice, no van a proyectar sombras. Pero no piso al sol. Si yo no quiero las sombras del sol, yo las sombras del sol las tengo que quitar de aquí. ¿Sí? Yo de acá saco las sombras del sol. Bien. De la misma forma, el lights, luces, no afecta al sol tampoco. Yo acá puedo sacar luces. ¿Sí? Yo saco el tilde en luces y uno interpretaría que no está dejando ninguna luz dentro de la escena, que uno está eliminando las fuentes de luz de la escena. Sin embargo, si yo hago un render, yo sigo teniendo las luces porque tengo el sol cargado en Environment. No sobrescribe, así como Shadow no sobrescribe las luces, las sombras, tampoco Light sobrescribe las luces. Lo que tengo que hacer, lo que Light controla, es si yo utilizo alguna de estas luces. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Si yo tildo Hidden Lights, lo que hace es que si yo tengo luces ocultas, si yo tengo luces que están ocultas dentro de mi escena, ¿sí? Cuando yo tilde Hidden Light, estas luces ocultas van a renderizar como que no estuvieran ocultas. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer esa opción. Y si yo tildo Default Light, lo que va a hacer es que va a renderizar con la luz por defecto. Pero esto tampoco sobrescribe la iluminación solar. Para que yo vea la luz por defecto que me brinda SketchUp, que va a tomar la misma posición que tiene el sol, yo tengo que deshabilitar completamente entonces Environment. Si yo deshabilito Environment, sí tengo la luz por defecto que me brinda entonces la opción de Default Light. ¿Sí? Para ello obviamente tuve que haber deshabilitado Environment. ¿Sí? Si yo saco aquí Default Light, o sea, no tengo ni luz aportada ni por Environment, ni tengo ninguna luz aportada por el propio V-Ray. Por tanto, cuando renderice voy a tener una imagen completamente negra. Vamos a ponerlo como viene por defecto, vamos a ponerle Light y vamos a ponerle Shadow, sombras. Así es como viene por defecto. Si yo hago render
tengo una imagen completamente negra porque no tengo fuente de luz alguna en la escena. No hay ninguna luz en la escena. Vamos a crear alguna fuente de luz. Voy a venir acá, vamos a agarrar esta, la luz Omni, ¿sí? Vamos a hacer un clic encima, voy a venir acá y voy a hacer un clic donde yo quiero colocar la luz Omni. Yo la coloco ahí, le voy a hacer un clic encima y la vamos a mover un poquitito. Vamos a moverla hacia arriba, un poco hacia arriba. Si yo ahora hago un render, ahí tengo una luz. Si yo hago un render, ¿sí? Voy a hacer un render. Quizás vea algo como quizás no vea nada. No veo nada. Muchos acá a esta altura se empiezan a desesperar y dicen, ¿cómo? Tengo una luz y no veo la luz. Lo que sucede aquí es que yo no tengo la suficiente intensidad en esta luz como para que el render me la muestre. La voy a editar. Para ello, para editarla le hacen botón derecho y se van abajo de todo, V-Ray for SketchUp, Edit Light, le hacen un clic encima y se abre un panel que les permite a ustedes configurar esta luz. Estos son los parámetros que tiene esta luz. Esta luz tiene por defecto, si ustedes quieren que esté encendida o apagada, Enable, si está tildado, está encendida. Si yo le saco el tilde, la luz no funciona, se pone todo gris, porque es como que la luz no existiera o estuviera apagada. Si le pongo Enable, está prendida. Acá tengo el color de la luz, tengo la intensidad de la luz, tengo las unidades en las cuales esta luz proyecta su luz, ¿sí? Tengo cómo decae la luz. Ustedes saben que la luz decae. Si ustedes tienen una lamparita y ustedes prenden una lamparita, la lamparita alumbra hasta un cierto punto y luego empieza a decaer, ¿sí? Por eso con una lamparita no pueden iluminar toda una casa. Necesitan tener una X cantidad de lamparitas para tener una cierta cantidad de luz. Bien. La opción Inverse Square es la más real. O sea, es como realmente cae la luz en la vida real. Y cae violentamente. Por eso nosotros necesitamos tener varias lamparitas para iluminar lugares que son muy amplios, ¿sí? La luz cae muy velozmente. Tienen otros métodos como linear, o sea, lineal o inverse. El que menos cae es el lineal, el que le sigue es el inverse y el que cae más fuerte, el inverse square, o sea, inversamente al cuadrado, quiere decir que es el más violento o el que la luz decae más rápido, ¿sí? Normalmente, si ustedes quieren que sea lo más real posible, ustedes van a usar inverse square. Después tienen, si quieren que la luz afecte el canal difuso, o sea, afecte los calores y afecte el canal especular. Todo esto ya lo vamos a ver. Y después tienen, bueno, los sampling, o sea, el tema de los fotones, ¿sí? O para las cáusticas, ¿sí? Tienen toda la parte de sombras, si quieren que proyecte sombras, sí o no, ¿sí? Si quieren manejar las subdivisiones, sí o no, ¿sí? Y después tienen acá, si quieren que afecte los canales. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora lo único que vamos a hacer es subir la intensidad, ¿sí? Le voy a poner 3000 de intensidad, voy a poner OK. Y si yo ahora hago un render, obviamente voy a tener luz en la escena. Voy a empezar a ver algo en la escena. Ustedes imagínense que esto es como estar en el espacio. Acá hay una oscuridad total. Acá hay un espacio abierto infinito, como si estuviéramos en el espacio, donde hay una oscuridad total, donde el valor 0,0,0 existe. Hay oscuridad plena, lo que sería en la vida real un imposible. Nosotros acá en la vida real, oscuridad total tendríamos si nos metemos adentro de una caja donde no entra nada de luz en ninguna parte. Eso sería la oscuridad total, plena, lo que sería 0, 0. Porque si nosotros estamos en nuestra casa y apagamos la lamparita, no tenemos oscuridad total. Siempre hay, aunque sea un haz de luz, entrando por una endijita a una ventana. ¿Sí? Siempre hay algo de luz, de algún lado. ¿Sí? Un LED adentro de, no sé, un LED en alguna parte de la habitación. ¿Sí? No sé, algo de luz normalmente hay. Es muy raro que estemos en oscuridad total. Pero aquí nosotros sí tenemos oscuridad total. Entonces yo con 3000 de intensidad en esa lámpara, en esa luz Omni, que se comporta como una bombita. ¿Vieron la bombita, la vieja lamparita o bombita de la casa? Bueno, igual.
¿sí? Es como una fuente de luz que emite luz en todos los sentidos, o sea, en todas las direcciones. Es una esfera que emite luz en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, costado, en diagonal, en todas direcciones está emitiendo luz desde ese punto. Bien. Si yo duplico esta lamparita, o sea, esto es como una lamparita, yo la duplico con control como me manejo en SketchUp. Aprieto control, está seleccionada, por lo tanto es duplicar, vengo acá y genero otra. Obviamente yo duplico la intensidad de luz. Yo tengo ahora dos lamparitas, por ende tengo más luz en la escena. Y por ende también tengo dos sombras. Si se fijan, tengo dos lámparas y tengo dos sombras. Y las sombras en el lugar que confluyen, o sea, las partes de sombra que se pisen una con otra, obviamente van a producir una sombra más oscura. ¿Sí? La luz acá se comporta como en la vida real. Si la luz está en un campo abierto, la luz se escapa hacia el infinito. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Los haces de luz que no están impactando sobre propiamente las superficies que tenemos acá, como el suelo, la caja y la esfera, se están yendo al infinito. Eso produce que nosotros perdamos luz, porque nosotros estamos perdiendo los rebotes de la luz. Si nosotros quitamos acá, si nosotros quitamos la iluminación indirecta, van a ver que nosotros tenemos menos luz aún. ¿Sí? Porque yo estoy perdiendo los rebotes de esta luz. Si por el contrario yo dejo la iluminación indirecta y yo vengo y genero, voy a cerrar esto un segundo, genero algún tipo de superficie que me permita a mí rebotar esta luz, ¿sí? Yo vengo acá y digo, bueno, voy a trazar un rectángulo, ¿sí? Trazo un rectángulo, lo voy a seleccionar, lo voy a levantar y lo voy a poner por encima de estas luces. Fíjense, ¿sí? Lo pongo por encima de las luces. Vamos a ponerlo un poco más centrado. Ahí. Por encima de las luces. Le estoy generando una superficie donde la luz va a venir, va a emitir un haz de luz, va a pegar acá arriba y lo va a obligar a rebotar hacia abajo. ¿Sí? O sea, los haces de luz ahora no se van a escapar en el espacio. Les puse una pantalla que los va a reflejar nuevamente hacia abajo. Eso es lo que acabo de hacer recién. Y más aún, lo que voy a hacer, ya que estamos, le voy a aplicar un material y para que sea bien, o sea, que refleje bien la luz, le vamos a poner, obviamente, un color blanco. ¿Sí? Yo le aplico un color blanco. Ahí ni se ve, pero tiene un color blanco aplicado. Ahora vamos a volver a nuestra escena. Volvamos a nuestra escena y volvamos a hacer un render. No sé si lo llegan a notar, pero ahora hay más luz. Para demostrarles a ustedes que hay más luz, voy a hacer lo siguiente. Voy a generar una capa. Voy a poner acá. Voy a poner entonces panel. El nombre le voy a poner panel. Voy a generar una capa y le voy a llamar luz. Y voy a generar una capa y le voy a llamar luz oculta. Bien, lo que voy a hacer es seleccionar el panel y lo voy a pasar entonces a la capa panel. Y lo que voy a hacer es seleccionar una de las luces y lo voy a pasar a la capa luz oculta. Y voy a seleccionar la otra luz y lo voy a pasar a la capa luz. Bien, esta iluminación es con el panel, ¿sí? Ahora voy a ocultar el panel, no hay más panel, y voy a hacer un render región para que ustedes vean si hay más luz o hay menos luz. Ahora no hay panel. Fíjense que claramente se ve que hay menos luz, ¿sí? Voy a quitar esto para que sea más notorio. ¿Ven que hay menos luz? ¿Ven que el lado izquierdo, el piso, está más iluminado que en el lado derecho? Más les digo, si ustedes se vienen acá a ver la sombra, ¿sí? Si vienen acá a ver la sombra y yo vuelvo a habilitar el panel,
van a ver que cuando yo renderice ahora, con el panel tengo más luz. Voy a quitar la marca roja para que sea más notable. Fíjense que el panel me aporta más luz indirecta. Yo tengo más luz indirecta, tengo más rebotes. Por tener el panel tengo más rebotes y por ende ilumina toda la escena. Y fíjense que la sombra pierde fuerza porque tengo más luz en la escena. Quiere decir que realmente el hecho de encerrar a la luz de alguna forma dentro de algún tipo de paneles, como hacen en los estudios fotográficos. En los estudios fotográficos, si ustedes miran una fotografía de un estudio fotográfico, van a ver que ponen esos paraguas o ponen como unos reflectores de color metalizado para reflejar la luz y entonces dirigir la luz a donde el fotógrafo considera que es importante dirigir la luz. Estos paneles también aquí dentro de V-Ray pueden ser creados. Yo creé un panel blanco, pero lo ideal sería crear un panel de plateado, de tipo espejo, que espeje la luz, o sea, que refracte más la luz. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir viendo lo que tenemos en global. Vamos otra vez a las opciones, a abrir las opciones y vamos a ver qué pasa si nosotros ahora quitamos luces. Si yo quito luces y renderizo, obviamente tengo una escena negra. Ahora sí, el quitar las luces afecta a las luces de mi escena. Vamos a ponerlas de vuelta. Voy a quitar entonces sombras y voy a hacer un render de vuelta. Y si se fijan, voy a tener entonces el aporte de las luces y del panel que refracta la luz, pero no tengo proyección de sombras. Así que esto sí ahora influye. Y voy a dejar todo esto y voy a poner que quiero que solamente me renderice GI. O sea, que solamente me muestre el aporte de luz de los rebotes. Y vamos a hacer un render. Y si se fijan, esta es la iluminación que yo tengo entonces aportada por los rebotes de la luz. Que si yo quito el panel y vuelvo a hacer un render, van a ver que disminuye. Porque este panel está aportando rebotes. Si yo lo saco, voy a tener una escena entonces más oscura. Acá se nota bien el aporte que me hace este panel encima de estas luces. ¿Sí? Es bien notable la diferencia de iluminación que yo tengo con el panel que hace que la luz rebote y sin el panel que hace que la luz rebote. Esto quiere decir que si yo siguiera encerrando estas luces, obviamente tendría cada vez más iluminación en la escena. ¿Sí? Voy a hacerlo. ¿Sí? Voy a poner pausa en el video y voy a mostrarles qué pasa si yo cada vez encierro más estas luces entre paredes que no permitan que estos rayos escapen y que yo concentre entonces los rebotes de la luz en mi escena. Bien, creé algo parecido a una caja que dejé abierto en un solo lugar, o sea, por un solo lugar se van a escapar. Por este solo lugar se van a escapar los rebotes. Pero todas estas paredes, esta y esta junto con esta, van a ayudar a mejorar la iluminación aquí dentro. Vamos a verlo. Me voy a acercar. Vamos a acercarnos. Y vamos a hacer un nuevo render. Vean cómo todas las paredes se iluminan y cómo la escena en general, está más iluminada. ¿Sí? Fíjense la iluminación que tiene la caja, por ejemplo. Si yo todas estas paredes las selecciono y las paso, como les mostré antes, las paso a la capa panel y pongo oculta
la capa panel, vean cómo disminuye nuevamente la luz. Vean cómo estas cajas se ven mucho menos iluminadas, aunque tengan las mismas fuentes de luz. Vamos de vuelta, vamos a poner la caja y vamos a ver, por ejemplo, aquí, tomando la mitad de estos dos objetos, cómo cambia la iluminación en estos dos objetos solamente por haber puesto la caja. Ustedes ven cómo ganamos luz gracias a los rebotes de la luz en la escena. Si yo tengo oculta una luz, hay una luz que está oculta, ustedes recuerdan que yo una luz la puse acá en oculta, se supone que yo ahora tengo una sola sombra, no tengo más dos sombras. Como ven, hay una sola sombra. Sin embargo, si yo vengo dentro de mis opciones y pongo Hidden Lights, le estoy diciendo que quiero que las luces que estén ocultas rendericen como que no estuvieran ocultas. Así que cuando haga render, voy a volver a recuperar las dos sombras. Y si se fijan ahí, tengo nuevamente dos sombras. No sé si lo llegan a ver, me voy a acercar un poco. Acá hay una, ¿sí? Y allá está la otra. Esta parte más oscura que tenemos aquí, ¿sí? Esta parte es la unión de las dos sombras, como teníamos antes. Lo que pasa es que las sombras cada vez se ven menos porque yo tengo paneles de luz que me están aumentando la luz en la escena. Y fíjense que si yo cambio, si yo modifico el color de alguno de estos paneles, yo por ejemplo a este panel le pongo un color, yo le había puesto blanco, ¿se acuerdan? Pero si yo no le pongo blanco, le pongo anaranjado y pinto este panel de anaranjado, noten qué es lo que pasa con la escena. Ahora tengo, por un lado, vamos a ponerlo hasta acá, para que ustedes lo vean, o hasta acá. Por un lado tengo, entonces, paneles blancos, y por el otro lado tengo un panel en el techo anaranjado. Vean qué pasa. Si se fijan, la iluminación cambia y la luz, como está rebotando en una pared de color anaranjado, ¿sí? Está viéndose modificada porque está rebotando en píxeles de color anaranjado y la luz está tiñendo, vamos a hacer una escena entera, se está tiñendo, está tomando los colores que produce la iluminación al rebotar sobre una pared de color. Vean que esta luz ya no es más una luz blanca, ¿sí? O sea que cuando ustedes rebotan la luz sobre alguna superficie, va a depender del material donde la reboten y el color del material donde esta luz rebote en cómo ustedes van a lograr, por ejemplo, teñir la escena, ¿sí? Esto puede ser muchas veces un efecto contraproducente, puede que ustedes no quieran esto, como puede ser que ustedes lo hagan a propósito porque ustedes quieren teñir la escena de un cierto color. Vuelvo a decir lo mismo, los fotógrafos profesionales se ayudan también con este tipo de trucos, estas cosas, para dar algún tipo de tono a la escena, porque ellos quieren que la escena tenga un tono, ¿sí? También puede ser que ustedes quieren que estas paredes se vean blancas y ustedes no quieren que el techo anaranjado les tiña las paredes de otro color. Eso también lo vamos a ver más adelante, eso hay forma de controlarlo, ¿sí? Pero es un tema mucho más avanzado. Bien, ya vimos entonces la iluminación solar, empezamos a ver el tema de la iluminación entonces utilizando luz artificial y ya vimos o empezamos a comprender cómo funciona este panel global con respecto a esta parte de luces. También vimos cómo afectan las luces, entonces cómo se ven afectadas por los colores,
cómo se ve afectada la escena o la iluminación global, y ya también vimos cómo podemos utilizar o aprovechar la luz que nos aporta la iluminación indirecta dentro de nuestra escena. Sabrán que es muy importante a este punto el redirigir ¿sí?, los rebotes de luz hacia nuestra escena para ganar iluminación y que la máquina no tenga que desperdiciar esa luz que se pierde en el infinito. Recuerden que cuando estamos renderizando acá, si ustedes no crean estos paneles, la luz está escapando al infinito. No estamos perdiendo toda la iluminación que nos aportan los rebotes de la luz. Los dejo y nos vemos en un próximo video tutorial. Chau, chau.